Un saludo para toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Nos hemos metido en la máquina del tiempo, viajamos al Antiguo Testamento. Allí nos vamos a encontrar con un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Un rey influenciado por su esposa, un rey que podríamos decir idólatra, apóstata, injusto, corrupto, violento, con falta de liderazgo moral. Un rey influenciado también por consejeros que no estaban alineados a la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar del rey Acab. Prácticamente ya cuando te he mencionado que tenía una esposa mala, cuando ya te hablo del espíritu de Jezabel, ya sabes con quién está relacionado esta mujer y este hombre. Acab, el rey de Israel, había determinado tomar la ciudad de Ramot de Galaad de mano de los sirios. Tenía el temor de no ser lo suficientemente fuerte como para lograrlo por sí mismo. Lo que hace el rey Acab es recurrir a la ayuda de Josafat. Josafat era el rey de Judá. Josafat estuvo de acuerdo en ayudar bajo la condición de que Acab buscara primero la voluntad de Dios sobre el asunto. La solicitud de Josafat no representa problema para Acab. Tenía a su disposición toda una multitud de profetas que estaban ansiosos por decir lo que él quería. Si necesitaba una luz verde de parte de Dios con respecto a algo, todo lo que tenía que hacer era traer a estos profetas y todos se asegurarían de que sus planes fueran agradables a Dios. Así que cuando Josafat le pidió que buscara conocer la voluntad de Dios con respecto a sus planes, Acab llamó a 400 profetas y Acab les pregunta: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? ¿Qué hacen estos profetas? Sin duda, sin vacilación, todos los profetas expresaron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Esto lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 6. Josafat no estaba impresionado. Era un hombre profundamente espiritual y no estaba interesado en lo que un montón de profetas títeres de la corte tenía que decir. Prefería escuchar la opinión de un hombre que hubiera tenido contacto con el Dios vivo, uno que no solo conociera la mente de Dios, sino que también lo proclamara sin temor. Así que cuando los 400 profetas terminaron ese frenesí por decir lo que Acab quería que ellos dijeran, Josafat preguntó: ¿hay alguno aquí, algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Yo te invito a que leas con tiempo este mensaje. Te invito a que leas los 2 libros de Reyes, porque tienen historias que te van a desafiar. Historias que han sucedido hace miles de años atrás, pero que tienen hoy en la actualidad una aplicación práctica. ¿Cuántas iglesias hay hoy en día donde se comparte un mensaje que es el que quiere escuchar el miembro de la iglesia? ¿Cuántas iglesias hay que suavizan los mensajes y no son palabra de Dios, son palabra de hombre? ¿Cuántas veces nosotros incluso hemos compartido palabra de hombre y no de Dios? Y decimos que esta palabra Dios la ha puesto en mi corazón cuando eso no ha sido así. Ha sido una palabra que ha nacido en tu corazón por lo que has vivido, por tu experiencia en tu día a día, por algo que has visto en televisión, por algo que se te ha compartido o por un mismo sentir que puedas tener con otra persona. Pero a lo mejor no era palabra de Dios. Aquí tenemos a 400 profetas títeres de un rey que los había amenazado. Decidme lo que quiero oír, o si no todos moriréis. Influenciado por su esposa Jezabel. Tenemos acá por una parte, pero luego tenemos a Josafat por otra parte, que no se queda impresionado. Sabía lo que iba a suceder. La respuesta de Acabe a esa simple pregunta lo dijo todo. Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová.
Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Qué bueno tener Micaías entre nosotros, que nos dicen las cosas que estamos haciendo mal, que nos dicen las cosas que se están haciendo mal en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestro ministerio. Necesitamos Micaías que nos digan, esto que estás haciendo está mal. Corrige este camino, porque este camino está torcido. ¿Qué palabras de Acab? Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. Es decir, a ese no vamos a consultar a profetas sobornados, profetas que tengo amenazados, porque ellos sé que me van a profetizar bien. Y este Micaías lo único que hace es profetizar mal. No hay misterio con relación a lo que Acab estaba diciendo aquí. No quería traer a Micaías, ese profeta solitario, porque él sabía que iba a decir algo negativo, algo perturbador, algo que el rey no quería oír. En otras palabras, Acab no estaba interesado en la verdad. Su interés estaba en sentirse bien, como le pasó al rey Saúl. El profeta Samuel le confronta de parte de Dios y le dice, Saúl, mira, tienes los días contados. El Señor va a quitar tu reino, el Señor te va a quitar la corona. ¿Y qué hace Saúl? Está bien, pero hónrame delante del pueblo. ¿Sabes lo que estaba diciendo Acab con estas palabras? Yo decido lo que es verdad por la forma en que me hace sentir. Y como yo soy un rey, como yo soy la máxima autoridad, se me tiene que decir lo que yo quiero escuchar. Josafat, por su lado, no estaba preocupado en lo más mínimo con respecto a cómo Micaías haría sentir a Acab. Estaba interesado en saber si volverían de Ramot de Galaad en una sola pieza. Él insistió, por tanto, en que Acab hiciera traer a ese profeta despreciado y escuchar lo que tenía que decir. Acab aceptó de mala gana y envió a un oficial para que trajera a Micaías. Este oficial determinó asegurarse de que Micaías no dijera nada inquietante o perturbador al rey, es decir, estaba amenazado el profeta de Dios. El verdadero profeta de Dios estaba amenazado, como suele pasar hoy en día. ¿Cuántas amenazas reciben los cristianos por confesar el nombre de Cristo? ¿Cuántas personas a lo mejor han sufrido amenazas de personas en su trabajo? Si no haces esto como yo te digo, estás despedido. Haz esto, que está mal, y entonces yo te voy a ascender. Haz esto, que lucha, que está en contra de tus principios, y vendrá esto. Cuando localizó al profeta le dijo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Versículo 13. Esto es increíble. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? Imagínate que tú eres un profeta, eres enviado por Dios y tu misión es decir la verdad. Y de repente te amenaza un rey, te amenaza un oficial y te dice lo que tienes que decir o lo que no tienes que decir. ¿Qué harías en esa situación? Seguramente tú ahora mismo dirás, yo obedecería la voz de Dios. Esa es la actitud, esa es la respuesta correcta. ¿Qué va a suceder en los últimos tiempos? Cuando venga el anticristo, a muchos va a amenazar. O niegas tu fe en Dios, o vas a ser encarcelado, o vas a ser decapitado, o vas a ser perseguido, o lo que sea. Y muchos que hoy están en las iglesias, muchos pastores que hoy hablan de Cristo,
Muchos que hoy tienen la libertad de hacerlo, cuando llegue el anticristo, le van a dar la espalda. Muchos de nosotros, si no estamos agarrados, cimentados en esa roca eterna que es Cristo, posiblemente caigamos. El oficial fue educado, respetuoso con Micaías, pero su mensaje fue claro. Si lo pones en términos con lo que estamos ahora mismo viviendo, podría ser algo como esto. Micaías, al menos por esta vez, dio un mensaje bueno para el rey Acab, porque si no tienes las horas contadas y yo también. El rey tiene que emprender esta misión y hay que llevar buenas noticias. Si llevas malas noticias, la hemos fastidiado. La respuesta de Micaías llevaba consigo tanto el retumbar de los truenos como el chasquillo de un rayo. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. A pesar de las amenazas, Micaías fue firme. Fue fiel a Dios. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vuelvo a repetir, necesitamos Micaías entre el pueblo de Dios. Que no se asusten, que no tengan miedo, que no se vean condicionados, que no se vean presionados. ¿Cuántos líderes de iglesias, cuántas personas son presionadas, amenazadas? En otras palabras, Micaías insistió en que la verdad no era, ¿cómo decirlo? No era algo que podía manipular a su antojo. Micaías, con determinación, declara su compromiso, su lealtad a Dios. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Sea bueno o sea malo, eso diré. Después de ese momento, Micaías fue a ver al rey. Él y Acab no intercambiaron ningún cumplido, no hablaron sobre el estado del tiempo, ni preguntaron cómo estaban sus familias. Acab fue directo al grano. Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Versículo 15. Cuando tú estás adentrado ya en la historia, piensas, Micaías va a decir que no. Esperemos que responda con un rotundo y firme no. De manera sorprendente, se alinea con los demás y dice lo que todos los otros profetas habían estado diciendo. Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. ¿Por qué diría algo así? ¿Por qué había hecho tanto escándalo con respecto a hablar solo la palabra del Señor y luego repetir el guión de los profetas falsos? El guión de lo políticamente correcto. Lo que Micaías estaba diciendo a Acab, en esencia, era bien. Si lo que deseas es escuchar lo que te hace sentir bien, te diré lo que te hace sentir bien. Y no siempre es una bendición que Dios nos dé lo que queremos. Esto es verdad. Escuchaba a un hermano en la presentación de un culto en estos días y me llamó la atención y es una realidad. El Señor muchas veces no nos da lo que le pedimos, porque si le da lo que le pedimos, posiblemente nos desviemos de su voluntad y no volvamos a confiar en Él. Muchas veces el Señor permite que estemos en pruebas, porque si el Señor no nos mete en pruebas, no permite que vengan las pruebas a nuestra vida, entonces no clamaríamos a Dios. Nos olvidaríamos de Él. Pensaríamos que todo lo que tenemos es gracias a nosotros. Y el Señor permite que vengan situaciones difíciles para que confiemos, para que clamemos a Dios, como hizo el pueblo de Israel al salir de
de Egipto. Lo hemos visto en el estudio bíblico en estos días anteriores. ¿Qué hizo el pueblo cuando se quedaron en ese callejón sin salida? El mar muerto por una parte y detrás el ejército de los egipcios. Tuvieron temor y clamaron a Dios. Gloria a Dios por las pruebas. Lo creas o no, esas pruebas hacen que clamemos a Dios. Imagínate que no tienes pruebas, que todo te va bien. Seguramente te olvidarías de Dios, seguramente me olvidaría de Dios, pero ¿qué hace que tengamos pruebas y momentos difíciles? Que nos aferramos a Él, que clamemos a Él. No todos. Hay muchos que cuando viene la prueba se alejan más de los caminos del Señor. Acab no se había tomado la molestia de hacer traer a Micaías simplemente por oírle repetir como un loro lo que los demás profetas habían dicho, razón por la cual insistió en que comunicara el verdadero mensaje de Dios. Acab no había experimentado un cambio de corazón ni estaba interesado en la verdad de Dios. ¡Qué curioso! Simplemente quería confirmar a Josafat que Micaías era justo lo que él había declarado, un hombre que nunca tenía nada bueno que decir. Y es por eso que después de que Micaías hablaba la palabra de Dios, a saber que Israel sería derrotado y que Acab moriría en la batalla, Acab no cambió sus planes, ni un ápice, sino que simplemente dijo, ¿no te había dicho yo? ¿No te lo había dicho yo, Josafat? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Versículo 18. ¿Y qué hace Acab? Ignora el mensaje de Micaías. Acab ignoró por completo el mensaje de Micaías y se abrió paso directamente hacia su perdición. Quizás se consoló con el hecho de que 400 profetas habían sido favorables y solo uno no. 400-1. No son malas probabilidades, pero a pesar de que Micaías fue superado en número, su profecía se cumplió, Israel fue derrotado y Acab murió, tal como había dicho. Pobre ciego Acab. Pero llevemos esto a nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos recibido consejos, exhortación de hermanos, de autoridades, de pastores, de hasta nuestros propios padres? Y nos han dicho, hijo, no hagas esto, ni esto, porque te va a llevar a esta situación. Y hemos desobedecido, hemos desechado el consejo, y luego han venido las consecuencias por esa decisión. Acab pensó que el problema era con Micaías, que Micaías era un hombre que simplemente disfrutaba siendo negativo y severo. Acab nunca cayó en cuenta de que Micaías solo estaba expresando la verdad de Dios. Micaías era un instrumento de Dios. Micaías no tenía ningún deseo de ser duro o cruel con Acab. Por el contrario, el mensaje de Micaías procuraba el bien de Acab. Si hubiera escuchado el mensaje de Micaías, Acab hubiera podido evitar el desastre que estaba a punto de caer sobre él y la nación, o al menos se hubiera preparado para su encuentro con Dios. Pero dado que pensaba que Micaías era solo un hombre negativo, con un mensaje difícil, y que podía elegir creer el mensaje que lo hacía sentirse bien, terminó perdiéndolo todo, perdió hasta su propia vida. Y esa mentalidad de Acab también la tenemos nosotros. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que hicieron exactamente lo que Acab estaba haciendo. Ignoraron la palabra de Dios porque les estorbaba. No les hacía sentirse bien. Hoy en día necesitamos autoridades puestas por Dios, que digan las cosas como son. Líderes de iglesias, líderes de jóvenes, que digan las cosas como son, sin suavizar los mensajes para no perder miembros, diciendo las cosas como son. La gente de la época de Samuel quería ser como todas las demás naciones, tener su propio rey. Hicieron caso omiso a la voluntad claramente de Dios y escogieron a Saúl. Y eso hizo que todos ellos se sintieran muy bien por un tiempo, pero a largo plazo fue una lección que trajo dolor a su nación. Luego nos encontramos con el pequeño remanente de personas que se quedaron en Judá después de que los babilonios se llevaron la mayor parte de la población en cautiverio. Ese remanente se acercó al profeta Jeremías a preguntar si era la voluntad de Dios
que ellos fueran a Egipto. Y Jeremías respondió que era la voluntad de Dios que permanecieran en la tierra de Judá. Sin embargo, este no era el mensaje que querían escuchar estas personas. Les molestó, les perturbó y dijeron a Jeremías: la palabra que nos has hablado, en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca. Jeremías capítulo 44, versículos 16 y 17. Esa palabra no me vale. Como hacen los políticos hoy en día. Te dan la palabra que tú quieres escuchar. Pero la palabra dura, la economía en el país está mal, la situación con los puestos de trabajo está mal, esa palabra no te la dan. Te dan, recuperaremos cientos, miles de trabajos. Pero es mentira. Y creemos esa palabra. Nos gusta que nos compartan la palabra suave, ¿verdad? Hay iglesias que solo están disfrutando del domingo porque se les da la palabra que ellos quieren escuchar. Dios te ama, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. No te preocupes, la salvación la tienes garantizada, sigue viviendo tu vida de pecado, que ya estarás en el cielo. Esos son los mensajes que la gente quiere escuchar. Por doctrinas falsas. Pero cuando se nos dice, oye, estás en pecado, oye, estás teniendo fornicación en tu vida, estás en adulterio, estás con vicios, estás excediéndote con el alcohol. Cuando viene en palabra dura, no me ha gustado el culto, que no venga más este predicador. ¿Cuántas veces ha pasado esto? En la iglesia Cuerpo de Cristo a la que asisto, la denominación, el pastor Miguel Díez en muchas ocasiones y varios hermanos fueron invitados a diferentes eventos, a diferentes iglesias a compartir la palabra. Ya no les han invitado más, porque como han ido con una palabra dura de parte de Dios, esta palabra no me ha gustado, no le vamos a invitar más. Queremos la palabra suave, ¿verdad? Como le pasó a este remanente de Judá. ¡Ay, Jeremías, lo siento, pero esta palabra no nos gusta! La vamos a desechar aunque sea palabra de Dios. La idea de dejar atrás la ruina, la devastación de Judá e ir a Egipto hizo que esas personas se sintieran bien por un tiempo. Y es posible que hayan hecho el viaje hasta allí con mucha frivolidad. Lo que no sabían era que estaban marchando hacia lo mismo que habían dejado atrás en Judá. Muchos de ellos hallaron en Egipto la muerte que habían logrado evitar en Judá, como le pasó a Lot, sobrino de Abraham. ¿Qué quieres que te diga? Prefiero que me salpique la bendición a Abraham, que me va a llegar a mi vida. Prefiero tener una pequeña parcela, conviviendo con Abraham, que separarme de él. La palabra dice que había problemas entre los pastores porque los ganados eran grandes, ¿no? Entre Abraham y Lot. Pues, ¿qué quieres que te diga? Abraham, lo arreglamos como sea. Yo no me quiero separar de ti. Yo quiero que la bendición me llegue a mí también. ¿Qué hizo Lot? Se separó de Abraham. Y mira las consecuencias. Es triste, pero es una realidad. Personas que quieren sentirse bien y que se niegan a escuchar cualquier cosa que los haga sentir mal, continúa hasta este mismo día. El mensaje del cristianismo tiene muchos aspectos duros. Nos dicen que todos somos pecadores y que un día compareceremos delante de un Dios santo y justo y que daremos cuenta de nosotros mismos ante Él. Nos dice además que si comparecemos en nuestros pecados ante Dios santo, nos enviará a la destrucción eterna y no queremos escuchar ese mensaje. Estas no son las enseñanzas que nos hacen saltar de alegría, no. Son enseñanzas que son duras, que inquietan. Y muchos ignoran el mensaje y buscan otro que sea más de su agrado, negándose a aceptar la idea de que existe tal cosa como la verdad absoluta. ¿Cómo deciden qué es verdad y qué no lo es? Hay personas que actúan como Acab. Yo decido lo que es verdad por la forma en que me hace sentir.
No hay escasez de predicadores e iglesias que, al ver el deseo de la gente por un mensaje que les haga sentirse bien, están ansiosos por dárselo. La religión que te hace sentir bien está corriendo a borbones por todos lados, a borbotones. Es increíble. Voy a la iglesia que me da el mensaje que yo quiero escuchar. Aquí en Madrid, en España, que es donde estamos emitiendo Radio Solidaria, hay un polígono en la capital donde hay un montón de iglesias cristianas. Y yo para estas cosas soy tajante, siendo sinceros. A mí no me gusta que en un polígono, en una misma calle, haya 3, 4, 5 iglesias. Yo donde me congrego ahora mismo, a 50 metros tenemos una iglesia. Y lo creas o no, a mí no me gusta por el hecho de que si en una misma calle hay 5 iglesias, ¿por qué no distribuir esas iglesias por esa ciudad para que tenga más presencia? Somos el mismo cuerpo. Y lo que estamos haciendo con esto es luchar entre nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor una iglesia comparte algo duro y esa persona dice, pues me salgo de aquí y me voy a la iglesia de enfrente. Me voy a la otra, me voy a la otra. A mí me gustaría que esas iglesias estuvieran esparcidas por toda la Comunidad de Madrid. Hay personas que no pueden asistir a un culto, tienen una iglesia a 1 hora de viaje. A 2 horas, tienen que coger el metro, tienen que coger el autobús para ir a la iglesia, y están más en el autobús y en el metro que en la iglesia. Estás haciendo más transbordo en el tren, en el metro, o en un autobús para ir a la iglesia. Y estás más viajando que en la propia congregación. Qué bonito sería que las iglesias estuvieran distribuidas por toda Madrid, por toda España. Pongo el ejemplo de Madrid porque es el más claro que me viene ahora a la mente. Somos un mismo cuerpo. ¿Qué valor hay en una religión que dice lo que quiero escuchar si termino perdiendo mi alma eterna? Esa es la pregunta. Y esto es lo que quería el rey Acab. El rey Acab, conocido por su reinado en el antiguo reino de Israel, personaje que ha dejado un legado marcado por una serie de decisiones y de acciones cuestionables. Así tenemos gobernadores, reyes en la actualidad, políticos que actúan como Acab. Acab es recordado por varias acciones negativas durante su reinado. Idolatría y apostasía. Una de las principales críticas hacia Acab fue su tolerancia y la promoción de la idolatría en Israel. Se casó con Jezabel, una mujer que introdujo la adoración de deidades paganas en el reino, lo que llevó a una ruptura con la fe tradicional del pueblo, como le sucedió a Salomón, que se casó con no sé cuántas mujeres, que lo que trajeron a su vida fue idolatría. Se casó con tantas mujeres, con tantos ídolos, que al final Salomón fue uno más, y corrompió al pueblo también. Acab es recordado por la injusticia, por la corrupción que había en su reino. Acab fue acusado de usar su poder para fines egoístas y opresivos, como sucede hoy en día en muchos países. La historia de Nabot y su viña es un ejemplo de cómo Acab manipuló la ley y la justicia para satisfacer sus propios deseos, como hacen gobiernos en el mundo, como hace un gobierno aquí ahora mismo en España, inventándose leyes para conseguir los votos suficientes para liderar un país. Acab manipuló la ley y de esa manera despojó a un ciudadano inocente de su propiedad. Fíjate, parece que la historia de Acab y la viña de Nabot es lo que está sucediendo aquí en España con el tema de los ocupas. Hay partidos que promueven esto. Y nadie está haciendo nada al respecto. A lo mejor te preguntas, a lo mejor es la primera vez que nos escuchas, ¿qué es esto de los ocupas? Pues te lo voy a resumir. Imagínate que te vas 15 días, un mes de vacaciones. Y cuando llegas a tu casa, en tu casa hay personas viviendo. Y no las puedes echar de tu casa
porque una ley los defiende. Tú imagínate, te vas 15 días de vacaciones, regresas a tu casa y ya no puedes acceder porque hay personas viviendo. Y encima, si las quieres echar, te pueden denunciar y te meten a ti en la cárcel. ¿Esto es justo? No, no es justo. Pues esto es lo que promueven algunos gobiernos. Esto es lo que hizo Acab con Nabot, incitado por su esposa Jezabel. Acab fue recordado por la violencia, por la represión. El reinado de Acab estuvo marcado por la violencia. Utilizó la fuerza militar para imponer su autoridad y sofocar cualquier forma de oposición, mostrando falta de empatía, consideración hacia los derechos, hacia la dignidad de sus súbditos, a la dignidad del pueblo. Tenía falta de liderazgo. Acab carecía de principios éticos sólidos, no mostraba preocupación por el bienestar espiritual y moral de su pueblo. Su enfoque estaba más centrado en el poder y la expansión del imperio que en el cuidado y la justicia para con sus ciudadanos, como hace Nicolás Maduro, como hacen en Cuba, como hacen en España y como hacen en países donde están gobernando personas que les da igual el pueblo. Lo que quieren es extender su el pueblo, el dominio suyo. Lo que quieren es la riqueza. Esto lo estamos viviendo aquí. No me hace falta que te mencione más países porque tú sabes cuáles son. La reflexión sobre el reinado de Acab nos lleva a meditar en las consecuencias de las decisiones de los líderes en la sociedad. La historia de Acab nos recuerda la importancia de la integridad, la justicia. Nos invita a cuestionar la influencia de las relaciones personales, la corrupción en la toma de decisiones políticas y sociales. Busquemos líderes. Si tienes que votar a un partido, búscalo en su testimonio, en que tengan principios bíblicos. Busca líderes que estén comprometidos con el bienestar común, que actúen con honestidad, con justicia. Pocos gobiernos hay así, ¿verdad? Pocos partidos hay así a los que podamos votar. Pequeña enseñanza sobre el rey Acab, pero tiene un mensaje que nos desafía. Mirar el mal que trajo Acab a la nación de Israel, por sus decisiones, por tener a una mujer que no nos pasa a nosotros. Cuando el Señor venga a nuestra vida a confrontarnos de parte de un hermano, o si el Señor directamente nos habla a nosotros, que no le rechacemos, que no rechacemos el mensaje, que no digamos, este mensaje no me gusta. Déjanos tu reflexión. Aporta tu mensaje a esta reflexión que acabamos de presentar.